Propiedades son la propiedad reflexiva, simétrica y transitiva. Si la relación cumple estas tres propiedades, entonces yo puedo definir lo que se llama clases de equivalencia. Ahora, ¿cuál es la definición de una clase de equivalencia? Básicamente, podemos decir que la clase de equivalencia, por ejemplo, está representado aquí por el símbolo entre corchetes A. La clase de equivalencia de A es igual a eh, los X tales que el par A, X pertenece a la relación. ¿Sí? Entonces, básicamente a la clase de equivalencia se le dice que son los X tales que el par A, X pertenece a una relación libre. Entonces, otra forma de simbolizar a la clase de equivalencia es con esta C mayúscula y un subíndice, en este caso está utilizando el subíndice X para definir a lo que acá definimos como A, ¿sí? Entonces, podría ser un equivalente para esta simbología que hemos visto por acá, lo voy a escribir a un ladito. Cuando hablamos de C sub X, ¿no? Sería igual a lo que nosotros estamos definiendo como clase de equivalencia de A entre el corchete, pero aquí como ya está usando el sub X, aquí iría el X, ¿sí? Entonces, comúnmente se lo define como una C sub X o como un corchete de X, y a esto se le define como clase de equivalencia. Aquí, por ejemplo, en mi ejercicio estoy representando a la clase de equivalencia utilizando el símbolo A, eh, que va a ser igual a los X, tales que el par A, X pertenece a la relación, ¿sí? Entonces, si quisiéramos referir a través de esta simbología, yo diría los C sub X, ¿sí? Va a ser igual, o perdón, los C sub A, si lo voy a hacer parecido, un segundito, ahí, los C sub A, ¿sí? Va a ser igual a el conjunto, ¿sí? De pares o el conjunto de todos los X, tales que el par A, X pertenece a la relación, ¿sí? O sea, que es esta misma definición que estamos viendo por acá, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, para definir a una clase de equivalencia, vamos a utilizar esta simbología que es más sencilla. Vamos a utilizar el corchete para definir clase de equivalencia de A, y la forma de leer esta expresión es decir que la clase de equivalencia de A es igual a los X tales que el par A, X pertenece a la relación. Enseguida vamos a ver un ejemplo y ahí vamos a entender por qué estamos hablando de aquí un conjunto, ¿sí? En realidad las clases de equivalencia representan un conjunto, en realidad de elementos, que en este caso están representados por X, de tal manera que este X que está en el conjunto pertenece a la relación a través de del par ordenado A, X, ¿sí? Entonces veamos el ejemplo y volvamos a recordar un poquito la definición formal y ahí lo vamos a entender mejor. Vamos a pasar a la siguiente. Acá tenemos en pantalla un conjunto A dados por los elementos A, B, C, D. Son cuatro elementos, este es un conjunto A. Y nos están dando esta relación. La relación que nos presentan tiene que ser una relación de equivalencia para que yo pueda definir clases de equivalencia, ¿sí? Definitivamente debe cumplir en lo que es la propiedad reflexiva. Aquí vemos a de B, CC y de D. Entonces, fíjense que cada elemento del conjunto A está relacionado consigo mismo. Eso me da la claridad de que es una relación en la cual se cumple la propiedad reflexiva. La propiedad simétrica me está diciendo que si hay un par diferente, en este caso hay un AC, debería estar el opuesto, que sería C, A, miren, AC, y también está C, A. Entonces hasta ahí cumplimos. Otro par distinto no hay, entonces por ahora diríamos que cumple la simetría. Y finalmente la transitividad, donde hay un puente que comparten, por ejemplo, AA y AC. Si observamos estos dos pares, están compartiendo el A, ¿sí? El A que está acá. Entonces, la transitividad se refiere a que si AX está en la relación y X
Y está en la relación, también deberían estar en la relación el componente, bueno, lo repito, ¿sí? Lo vamos a hacer de esta manera para recordar la transitividad, que esta es muy fácil también. Si este es el elemento X y este es el elemento Y, en el otro par se presenta ahora como primer componente del par el elemento Y, que sería el compartido, coma algún Z, ¿sí? Entonces, ustedes se observan los dos primeros pares. Realmente podríamos revisar aquí la transitividad porque están compartiendo el elemento A como segundo componente del primero y primer componente del segundo. Es el elemento compartido. Por lo tanto, la transitividad me dice que debe haber un par XZ, ¿no? Y para que eso sea verdad, debería haber un par A con C. Y justamente es este mismo par. Y si vamos revisando para adelante, lo mismo va a cumplir. Miren, AB no puedo porque no hay nadie que empiece con B, por lo tanto no lo reviso. C con A, nadie empieza con A, bueno, aquí va uno, C con A y A con A. Pero igual va a dar lo mismo, ¿verdad? Porque C con A comparte el A y si C con A y A con A está, van a estar entonces C con A, que es este mismo. Y este C con C, pues también podríamos analizar estos dos pares. Pero si ustedes se fijan, el elemento intermedio que comparten no es el mismo, por lo tanto no lo revisaría y pasaría a ver finalmente el último. D con D, como ven, no hay nadie con D, entonces pues ya no reviso más. Entonces esta relación está cumpliendo ser una relación de equivalencia y por lo tanto yo puedo revisar si puedo ejecutar aquí o definir las clases de equivalencia, ¿sí? Bueno, básicamente lo que hay que hacer es muy simple. Sabemos que tengo el conjunto A y tengo esta relación ya definida. Y ahora lo que hay que hacer es empezar a revisar la relación, ¿ok? ¿Cómo? Empecemos primero mirando cada elemento del conjunto A, ¿ok? Cada elemento del conjunto A, vamos a irla revisando con quiénes se relaciona. Aquí vemos que hay dos. ¿Sí? Se está relacionando con este y con este, ¿cierto? A con A y A con C. Entonces, quiero recordar también que este ejercicio está hecho sobre el producto cartesiano A por A, ¿sí? Es decir, sobre el mismo conjunto A. Ok, entonces, ¿cuáles son las clases de equivalencia? Primero empiezo a revisar el primer elemento del conjunto, que es en este caso A, y veo que se está relacionando primero con A y luego con C. Y aquí estoy sacando un pequeño conjunto de elementos que me dicen con quiénes está relacionado A. Una vez que hago esto, voy a revisar el segundo elemento del conjunto, que es B, ¿sí? Entonces ahora toca revisar a B, con quiénes está relacionado B. Y si vemos acá, está relacionado con B y con nadie más, ¿sí? Entonces ahí vemos el otro conjunto, las relaciones de B solamente son con B. Y de esa manera podemos revisar también a C. El C, por ejemplo, está relacionado solamente con A y con C, ¿sí? Entonces aquí está, con A y con C. Y finalmente el elemento D está relacionado solamente con el elemento D. Entonces ahí va un conjunto unitario otra vez. Una vez que hemos definido cada elemento del conjunto A que está relacionado, hemos visto que aquí se han definido pequeños subconjuntos, ¿sí? Y a estos pequeños subconjuntos es a lo que le llamamos clases de equivalencia. Vamos a relacionar esto ahora. ¿Cuáles son las clases de equivalencia? Bueno, clase de equivalencia de A va a ser el subconjunto A, C. Clase de equivalencia de B, el subconjunto B. Clase de equivalencia de C, el subconjunto A, C, y finalmente es la clase de equivalencia de D, el subconjunto que está dado por el elemento D. Entonces aquí hemos definido lo que se llama las clases de equivalencia, ¿sí? Entonces es como un segundo análisis lo que hacemos en la relación para definir las clases de equivalencia, ¿listo? Y era justamente lo que decía la definición formal, ¿no? Que decía de las clases de equivalencia que estaba dado por los X, tales que el par A, X pertenece a la relación, ¿sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, el X sería el A, tal que, eh, perdón, aquí tenemos la clase de equivalencia de A, que va a ser igual a los X, tales que X
relacionados, o el A relacionado con el X, va a pertenecer a la relación. Fíjense que A con A pertenece a la relación. A con C pertenece a la relación, ¿sí? B con B pertenece a la relación. C con A pertenece a la relación. C con C pertenece a la relación. Y finalmente D con D también pertenece a la relación. Y esa sería la definición de las clases de equivalencia. Este concepto es importante porque va a derivar en una segunda operación. A partir de las clases de equivalencia podemos definir otro concepto que se le llama conjunto cociente, ¿sí? Pero, ¿qué es el conjunto cociente? La definición formal lo pone de esta manera. Dice que es igual a S sobre R. Así se lo lee, S sobre R, que es igual a las clases de equivalencia, tales clases de equivalencia de A, tales que A pertenecen a la relación. Una forma más simple de leer de repente esta expresión es decir que el conjunto cociente es el conjunto, miren, llavecita, conjunto de todas las clases de equivalencia del conjunto S que se está mirando sobre la relación R. ¿Sí? Entonces, S sobre R es igual al conjunto de todas las clases de equivalencia del conjunto S sobre la relación R. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente la definición más simple que le podemos dar a este conjunto cociente. Ahora, para poder encontrar el conjunto cociente, nosotros tenemos que definir primero las clases de equivalencia. Por eso, esta operación que se llama conjunto cociente deriva como un paso adicional a lo que se llama la clase de equivalencia. Entonces, recordemos, anteriormente hemos definido a la clase de equivalencia, ¿sí? ¿Cómo lo definimos? Hemos definido a todos los X tales que el para coma X pertenece a la relación. Y acá hemos hecho un ejemplo donde básicamente se ve que las clases de equivalencia están dadas por todas los X tales que el para coma X está en la relación, ¿sí? Entonces, una vez definidas las clases de equivalencia, ahora toca definir el conjunto cociente. Ahora, el conjunto cociente está definido sobre estas clases de equivalencia. Una vez que hemos definido las clases de equivalencia, puedo yo realizar la operación de conjunto cociente. Y básicamente, ¿en qué va a consistir el conjunto cociente? Fíjense que dice conjunto cociente. Entonces, lo que vamos a hacer es unir estos subconjuntos que hemos encontrado en la clase de equivalencia y con ello vamos a lograr el conjunto cociente. Entonces, vamos a revisar aquí el ejercicio. Entonces, si estamos tomando en cuenta el ejercicio anterior, donde teníamos todas estas clases de equivalencia, ahora a raíz de ello podemos definir el conjunto cociente. Entonces, vamos a unir todos estos subconjuntos, ¿sí? Fíjense, estoy uniendo los 4 subconjuntos, me sale otro nuevo conjunto, ¿ya? Pero ahora, por definición de conjuntos, los elementos repetidos los tengo que anular. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, estaría repetido el AC, lo tengo por acá, entonces ya no tendría que tomar este. El B está una sola vez y el de una sola vez. Entonces, fíjense, voy a anular este AC porque está duplicado para ahora ya definir lo que es un conjunto cociente. Entonces, en este caso, si el conjunto es A, vamos a definir a A sobre R igual a todos los subconjuntos que encontramos en las clases de equivalencia de manera única, ¿sí? Donde no hay conjuntos repetidos. Recuerden que en conjuntos no hay elementos repetidos. Entonces, esta sería ya la definición del conjunto cociente que le corresponde a A sobre R, ¿sí? Entonces, esta no es muy difícil. De repente, simplemente unimos las clases de equivalencia en un solo conjunto, quitamos los elementos duplicados porque no se pueden duplicar y ahí ya logramos un nuevo conjunto que se define como conjunto cociente. ¿Ok? Con esa definición, de repente, acá podemos ver un ejemplo más. Vamos a intentar revisar. Tengo. Ok. Si tenemos aquí el conjunto A con estos elementos del 1 al 6,
Tenemos esta relación que está definida como una relación de equivalencia, ¿listo? Ahora nos tocaría nosotros revisar las clases de equivalencia que derivan de esta relación. Entonces voy a partir otra vez del primer elemento, voy a revisar con quién se relaciona el elemento A, o uno. El uno se relaciona con uno y con nadie más. Entonces la clase de equivalencia para uno, la clase de equivalencia para uno va a ser simplemente uno. Si hacemos lo mismo para 2, ¿cuál sería la clase de equivalencia para 2? ¿Sí? ¿Con quiénes se relaciona el elemento 2? 2 con 2, es el único. Entonces, nuevamente, la clase de equivalencia para 2 es simplemente el 2. La clase de equivalencia para 3, ¿con quién se relaciona el 3? El 3 solamente se relaciona con 3, entonces aquí está solamente el elemento 3. Para la clase de equivalencia de 4, ¿con quién se relaciona el elemento 4? El 4 se relaciona con 4 y se relaciona con 5. Entonces, para la clase de equivalencia de 4 tenemos 4,5. Para la clase de equivalencia de 5, el 5 se relaciona con 4 y también con 5. Entonces aquí vemos la clase de equivalencia de 5 está relacionando con 4 y con 5 también. Finalmente, para la clase de equivalencia de 6, solamente se relaciona con 6. Entonces ahí va, clases de equivalencia de 6, solo se relaciona con 6. Una vez que ya tenemos todas las clases de equivalencia para cada elemento, ¿no es cierto? Podemos tenerlo de manera resumida de esta manera. Clase de equivalencia de 1 va al conjunto de 1. Clase de equivalencia del 4, por ejemplo, el conjunto de 4,5 y así sucesivamente. Aquí están las clases de equivalencia que necesitamos. Derivado de esto ya podemos definir al conjunto cociente, que es simplemente unir todos estos subconjuntos en un conjunto nuevo, quitando los elementos duplicados. Entonces, el conjunto cociente de A sobre el va a ser igual a subconjunto 1, subconjunto 2, subconjunto 3, el subconjunto 4, 5, que está acá, pero como acá está idéntico, no lo vuelvo a tomar este en cuenta y me salto directo al subconjunto 6. Entonces, aquí lo que debe quedar claro es que tengo 2, 4, 6, ¿verdad? 6 clases de equivalencia. Pero el conjunto cociente, a la hora de quitar los duplicados, se ha quedado solamente con 2, 3, 4, 5 elementos o 5 subconjuntos que están haciendo el conjunto total de A sobre L. Entonces aquí ya estaría definido el conjunto cociente que estábamos buscando. ¿Listo? Entonces, como que las dos operaciones van muy enganchadas, ¿no? Y ya derivado de la clase de equivalencia, podemos definir al conjunto cociente, que es nada más la unión de todos los subconjuntos que hemos obtenido en las clases de equivalencia, quitando los duplicados para respetar lo que es la definición de conjunto, ¿ok? Y finalmente nos vamos al último, que se le llama conjunto partición, ¿ya? Miren, en esta gráfica creo que se ve bastante bien la definición de un conjunto partición. Un conjunto partición se refiere a un conjunto de subconjuntos, en este caso, cada A sub 1 que estamos, o U sub A sub I que estamos viendo aquí, representa un pequeño subconjunto del conjunto grande. Entonces, le llamamos conjunto partición a la suma de todos estos subconjuntos en los cuales cada uno es independiente el uno del otro. Es decir, que estos pequeños subconjuntos jamás se intersectan en ningún punto. Todos son disjuntos, decimos nosotros de otra manera. Disjuntos quiere decir que ninguno tiene un elemento compartido. ¿Ya? Entonces, se llama conjunto partición a la suma de estos pequeños subconjuntos disjuntos que son parte de un conjunto total, ¿sí? Entonces, aquí me están dando un poquito la definición formaría diciendo que una partición de S, es decir, este A sub 1, por ejemplo, es un subconjunto no vacío de S tal que cada elemento de S, cada elemento del conjunto grande S, pertenece a alguna partición del conjunto que estamos viendo acá. Es decir, que si S está dado por 15 elementos,
esos 15 elementos tienen que estar dentro de alguno de las particiones que se están armando acá, ¿sí? Otro elemento importante que hay que notar que aquí claramente todos son independientes, no tienen ningún elemento en común que los intersecte. Entonces son conjuntos disjuntos. Y a esto le llamamos conjunto partición. Para que la definición quede clara, veamos unos ejercicios en los cuales vamos a reconocer si estamos viendo o no un conjunto partición. Entonces, recuerden que para que llame conjunto partición debe respetarse estas dos restricciones, ¿ya? Que todos los elementos de S deben participar. Dos, que todos los subconjuntos deben ser disjuntos. Entonces, veamos. Tengo en este caso el conjunto S dados por A, B, C, D, E, F. Son 6 elementos. Y aquí, por ejemplo, me están dando una partición de ese conjunto. ¿Qué dice la primera regla? Que cada elemento de ese debe participar en alguna partición. Miren, A está acá, ¿sí? El B está aquí y el C está aquí. Hasta ahí vamos bien. Vamos buscando el D. El D está por aquí, el E está por aquí y el F está aquí. La primera regla está cumplida. O sea, cada elemento del conjunto S está participando en alguna partición. La segunda restricción dice que estos subconjuntos deben ser disjuntos, que no deben tener elementos en común. Si nosotros nos ponemos a graficar este ejemplo puntualmente, ¿sí? Ahí estaría el conjunto bueno, el primer subconjunto y aquí estaría el segundo subconjunto. Y el tema es ver si tienen elementos compartidos. Aquí, por ejemplo, el primer subconjunto dice A, B y C y el segundo dice A, D, F. Aquí estamos viendo que está ambos compartiendo el elemento A, ¿sí? Voy a dibujar, no me deja escribir. No tengo, este es un problema de la compartida. Vamos a compartirlo todo. Ok, entonces estábamos revisando un poquito la definición de conjunto partición, ¿ya? Entonces para eso, aquí estaba dibujando las dos particiones y estábamos observando que tienen en común al elemento A, ¿sí? Y bueno, ahí con ese único elemento que comparten, yo ya digo que esto no es conjunto partición. P1 no es conjunto partición, ya que tienen un elemento compartido, que es justamente el elemento A. Entonces, no representa un conjunto partición, ¿sí? Veamos otro. P2, voy a revisar el primer definición que dice que cada elemento del conjunto S debe participar. Entonces, aquí veo A, B, C, E y F. Lo que observamos es que está faltando el elemento D, que no está participando en ninguna partición. Por lo tanto, el P2 no representa un conjunto partición porque le falta el elemento D que está en el conjunto original, que es el conjunto S. Damos uno más. La partición 3, vamos a revisar si es cierto que es un conjunto partición. Primero revisamos de que cada elemento del conjunto S participe en algún subconjunto de la partición. Aquí vemos A, B, C, D, E y F. Como estamos viendo, cada elemento del conjunto S está participando en alguna partición. La segunda es que sean conjuntos disjuntos. Aquí yo veo que el A no está en ningún otro subconjunto. Tampoco C, tampoco E. Aquí veo que B no está en ningún subconjunto adicional. D tampoco está presente en otro subconjunto. Y finalmente F tampoco está en algún subconjunto. Entonces de aquí yo puedo definir que P3 sí es una partición, no es un conjunto partición. ¿Ok? Entonces, con estos tres ya hemos finalizado las tres últimas definiciones de lo que son relaciones, o el capítulo que corresponde a relaciones. Y ahora
No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, tampoco en el chat veo preguntas. Ingeniera, disculpe, ¿podría poner el punto número 2? El anterior ejercicio o el punto o la partición 2. Sí, O sea, explicar la partición 2. antes del punto de partición. Se refiere entonces a conjunto cociente. Así como el concepto se podría decir. Sí, Conjunto cociente. El conjunto cociente, la definición de un conjunto cociente o el concepto de un conjunto partición. ese mismo era para sacarle captura. Gracias. Ah, ok. Esta es la definición de conjunto cociente, ¿no? Pero me parece que lo que está con azul es lo que lo define muy rápido, ¿no? Es el conjunto de todas las clases de equivalencia del conjunto S sobre la relación Y, ¿no? Vieron que casi no hice nada, simplemente saqué las clases de equivalencia y pues a partir de ahí lo uní en un solo conjunto y al unir en un conjunto lo único que hice es desechar los subconjuntos duplicados y ahí ya sale el conjunto cociente. Y este otro, el último que vimos, era la definición ya de lo que es conjunto partición. Y esto ya está definido con dos restricciones, es básicamente un conjunto de subconjuntos otra vez, sí es cierto, es un conjunto de subconjuntos en los cuales son subconjuntos disjuntos por una parte y por otro, como esto está dado sobre un conjunto de elementos llamado S, ¿sí? Cada elemento del conjunto S debería estar en alguna partición aquí dentro, ¿ya? Entonces ahí creo que con esto lo van a tener bastante claro a lo que es conjunto partición, ¿ya? Entonces normalmente cuando hablamos de conjunto partición nos acordamos de este gráfico, ¿no? Donde eh, tal vez lo que está más claro acá es que los subconjuntos que está tomando son disjuntos, por un lado, y por otro lado, todos los elementos del conjunto S que se está tomando deben estar en algún subconjunto adentro. El conjunto S, por cierto, es todo esto, ¿sí? Todos los elementos que estaban adentro. Si lo ven de otra manera, este conjunto partición es probable que se viera de esta forma, ¿no? Está dado por una serie de elementos, ¿sí? ¿No? Y de tal manera de que, por ejemplo, pues aquí todos los elementos son del conjunto S, ¿no? Si definimos a este como un conjunto S. Pero ahora si yo empiezo a querer armar un conjunto partición o varias particiones, tendría que empezar a como que seccionar un poquito. Entonces es como que empezamos y tomamos partes, ¿no? Y yo digo, por ejemplo, todo esto es una partición, todo esto es otra partición y finalmente es otra partición. Aquí vemos tres particiones, ¿no? Eh, si de alguna manera nosotros lo queremos ver, de repente así, ¿sí? Todo esto es una partición y si tú ves estos elementos son parte del conjunto S, pero estamos formando aquí una pequeña partición, ¿sí? De la misma forma, aquí estamos armando otra partición con solamente esos elementos, ¿no? Y claramente lo que está en verde con lo que está con amarillo no tienen nada en común. Y bueno, finalmente, tal vez esta otra partición, donde también es otro pequeño subconjunto, ¿no? Entonces, esa sería básicamente la razón por la cual está este gráfico de la bolita de colores, ¿no? Indicando que la definición de un conjunto partición, ¿ya? Entonces, ese en realidad era un conjunto con muchos elementos, pero lo que se ha hecho es empezar a definir particiones de ese conjunto, lo cual ha ocasionado unos subconjuntos que cumplen dos condiciones, ¿no? Que cada elemento del conjunto ese está en alguna partición. Dos, que los subconjuntos o particiones que he armado son todas disjuntas y no tienen ningún elemento en común. Sí, entonces con eso creo que ya quedaría, ¿verdad? Ok, acá vamos a cortar entonces lo que es la definición de relaciones y vamos ahora a enfocarnos un poquito en lo que son ya las funciones. Un minutingo. Bueno, ok, ahora vamos a continuar con lo que es la
definición de lo que son funciones. Eh, Voy a tratar ahora solo de cubrir la parte conceptual y así el día martes vamos a tratar de cubrir ya todo lo que son parte de ejercicios con respecto a lo que son las funciones. Ok, entonces tocaría definir a lo que es una función, ver un poquito a la interpretación geométrica, las propiedades de funciones, composición de funciones y operaciones con funciones. Miren que uno mira este subtítulo y dice es muy similar a relaciones, es cierto. Esta primera parte van a sentir que un poquito estamos repasando lo que habíamos visto en relaciones, pero ahora vamos a enfocar a lo que es una función definitivamente, ¿ya? También habíamos visto en la anterior parte lo que es la definición de la relación, ¿sí? Habíamos definido que una relación era un conjunto de pares, ¿no? Ordenados tales que existe una propiedad en común entre todos esos pares, ¿verdad? También hemos visto la interpretación geométrica o la interpretación gráfica de lo que es una relación. Habíamos de hecho estado dibujando incluso algunas gráficas ya en plano coordenado. Vimos propiedades de relaciones, ahora vamos a ver las propiedades de funciones. Vimos el concepto de composición de relaciones, que es exactamente el mismo concepto de composición de funciones que vamos a ver acá. Y hemos visto algunas operaciones con relaciones, sobre todo en lo último, lo que vimos hoy, ¿no? Vimos la operación de las clases de equivalencia, que están basadas en las propiedades, ¿no es cierto? Vimos también lo que era la definición de conjunto partición o lo que es el conjunto cociente. Y aquí vamos a ver también las propias operaciones con funciones. El día miércoles realmente nos vamos a concentrar en esta última parte, o perdón, el próximo martes, en estos últimos tres elementos, que es la parte, vamos a decir, novedosa que vamos a ver en este tema. Ok, entonces, ¿qué definimos como función? Definitivamente una función es una relación, ¿ya? Es una relación entre dos conjuntos, donde al primer conjunto le denominamos dominio y al segundo conjunto le denominamos codominio. ¿Listo? Entonces, normalmente estábamos, cuando definíamos una relación, decíamos que era también, ¿no? Una vinculación o un grado de correspondencia que había entre dos conjuntos, donde los elementos del primer conjunto le llamamos dominio y a los elementos del conjunto, del segundo conjunto le llamamos codominio o imagen, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos volviendo un poquito a la misma definición y de repente aquí ya va a venir la pregunta, ¿no? Pues, ¿cuál es la diferencia con una relación si hasta aquí me parece que es lo mismo? Bueno, acá va la diferencia, dice, donde a cada elemento del dominio le corresponde uno y solamente un elemento del codominio, ¿sí? Entonces, ahí está lo que nosotros decimos, la diferencia entre una relación de verdad y una función, ¿sí? Entonces, a cada elemento del dominio le va a corresponder un único elemento en el codominio. Les doy el ejemplo de funciones de nuestra vida real. Por ejemplo, a ver, se me ocurre esto, a ver, veamos. Se me ocurre, por ejemplo, si la función está definido por dos conjuntos, necesito por lo menos armar dos, ¿no? Donde acá tenemos al conjunto A y por acá tengo al conjunto B, ¿sí? Ahora, de repente el conjunto A tiene sus propios elementos. Vamos a imaginar que el conjunto A es, vamos a decir, los números naturales, ¿sí? Hasta el 6. Y no sé si recuerdan la definición que algún momento hicimos de, de seriaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá voy a decirle, eh, bueno, el conjunto B está dado por estos elementos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la definición de una función dice, ¿no? Que a cada elemento del dominio, el dominio, ojo, está dado por el primer conjunto. O sea, cuando hablamos del dominio, estamos hablando del equipo. El dominio en realidad es el conjunto A, ¿sí?
Y a esto de acá, al otro conjunto, está relacionado con el codominio. Pero ya no es una relación de igualdad realmente. El codominio más bien tiene una relación de inclusión, ¿sí? Entonces ahí lo voy a cambiar un poquito y más bien hay una vinculación de inclusión contra el conjunto B, ¿sí? Ahí se me fue ese lápiz. Ok, más bien tiene una relación de inclusión la parte del codominio. Pero ¿qué es lo que nos dice la definición de función por ahora? A cada elemento del dominio, ok, le corresponde uno y solamente uno en el codominio. Pero la regla dice, ¿no?, que todos los elementos del conjunto A, o con lo que es el dominio, deben participar, ¿sí? Esa es la definición más simple de lo que es una función. A cada elemento del dominio le corresponde uno y solamente un elemento en el codominio. Ahora, eh, algo que haría que esto no sea función pudiera ser, por ejemplo, si sucediera de alguna manera por ejemplo, que este 6 que ya está relacionado con el 36 por algún motivo esté también relacionado con el 1, ¿sí? Ojo con ese detalle, ¿no? Ahí estamos viendo que si hubiera una doble vinculación, ¿sí?, de uno al otro, yo tendría que decir que eso ya no es una función, ¿sí? Es como que a cada elemento del conjunto A le corresponde una y solamente un elemento en el conjunto B, y a eso le llamamos una función, ¿ok? Vamos a darle una grabadita acá y vamos a limpiar ahora. Entonces, hay un grado de dependencia entre los elementos de un conjunto con el otro conjunto, y la gráfica sagital que hicimos hace un momentito lo aclara bastante bien, ¿sí? Entonces, veamos ahora, y este también es un ejemplo en el cual se observa que a cada elemento del conjunto X le corresponde un elemento en el conjunto Y, ¿no? Y eso lo define como función. Pero en contraposición yo pudiera tener esta otra, donde observamos que, por ejemplo, el elemento cero del conjunto X está relacionado con el 3 y no el 4 en el conjunto Y. Entonces ahí hay doble correspondencia y eso hace que yo le llame que no es una función, ¿sí? Entonces con eso ya tenemos la definición formal, y pues aquí ya solamente vamos a recordar que a esta relación especial nosotros ahora le vamos a definir como función. ¿Listo? Ok, entonces acá hay dos buenos ejemplos para que nosotros podamos revisar el concepto de función. Miren, aquí le llaman a la función, le llaman f, y a esta le llaman función g. Aquí yo veo que de cada elemento del dominio le sale una sola flecha correspondiendo hacia el codominio. Entonces, esta es definitivamente una función. Pero en esta función G estoy observando que, por ejemplo, el elemento 3 tiene doble correspondencia, lo cual hace que yo defina esto como una relación, pero no función, ¿sí? Es una relación, pero no llega al grado de función, ¿ok? Entonces, ya lo vimos de manera conceptual. Ahora, de manera formal, vamos a decir la definición de una función es: para todo X que pertenece al conjunto A, cumple que existe un único Y que pertenece al conjunto B. Esto, por favor, este cuantificador existencial con el símbolo de admiración se lo lee como existe un único, ¿sí? Otra vez, para todo X que pertenece al conjunto A, cumple que existe un único Y que pertenece a B, tal que, o donde cumple que Y es igual a f de X. Acuérdense que esta es la definición de función clásica que hacemos en cálculo, ¿no? Entonces, me parece que esta es una de las definiciones más simples que hay en una función porque está indicando las dos cosas importantes, ¿no?
para todo X, es decir, que todos los elementos del dominio están participando. Miren, para todo X que pertenece a, existe solamente un único Y que pertenece a B, donde cumple que Y es igual a f de X. Y listo. Entonces ahí está. Recuerden que el dominio de la función debe ser igual al conjunto A. En pocas palabras, todos los elementos de A deben participar en la función. Y número dos, si nos referimos al codominio o la imagen, recuerden que el codominio normalmente está incluido dentro del conjunto B. Pero acá tengo una especificación de repente más clara donde dice que a cada X, Y sub 1, recuerden que aquí X es el famoso dominio y Y está representando la definición del codominio, ¿sí? Cada X, Y sub 1 que pertenece a la función f, y si además hubiera ese mismo X, ojo, coma y sub 2 como par ordenado, o sea que te está dando de un X y sub 1 y además un X y sub 2 que pertenecen a la función, si esta situación se da, para que yo diga que esto es una función f, debe entonces cumplir que el elemento y sub 1 y y sub 2 son exactamente iguales. Entonces, recuerden que esto para nosotros lo habíamos visto hace un momento de manera verbal, porque ¿qué decíamos nosotros? Que a cada X le corresponde un único Y. Entonces aquí te está diciendo que si hubiera otro Y que le corresponde a X, porque se da estas dos condiciones, entonces tiene que ser que Y sub 1 es igual a Y sub 2. Entonces, es importante de recordar esta pantallita en la definición formal de una función, ¿ya? Creo que verbalmente lo tenemos muy claro. Podemos recordar el diagrama sagital que hicimos al principio, en el cual se define estos dos conceptos. Bueno, entonces, el dominio de una función es normalmente igual al conjunto A o es igual al conjunto A, mientras que la imagen, codominio o recorrido de la función está incluida en el conjunto B. Entonces, ahí hay un grado de diferencia también que hay que tomar en cuenta, dado que esto nos está indicando que en una función el conjunto B no está obligado a participar con todos sus elementos en la función, ¿ya? Pero sí el dominio, ¿listo? Entonces, con ese recordatorio de lo que es una función, veamos estos ejercicios. Determina cuál de las siguientes correspondencias es una función, justifica la respuesta. Vamos a ver esta primera, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué dicen? ¿Es esta una función o no? ¿Qué debemos revisar para saber si una función? Primero, que todos los elementos del conjunto A llamado dominio participan en la función. Aquí yo veo que de cada A sale una flecha, ¿sí? Dos, tengo que revisar de que cada elemento de A, ¿sí? Del dominio, se relaciona con un solo elemento en el conjunto B. Por ejemplo, A se está relacionando con 3 y con nadie más. B se relaciona con 3 y nadie más. C se relaciona con 3 y nadie más. Y D se relaciona con 3 y nadie más. Recuerden que si aquí yo intentara definir el dominio, yo diría que el dominio de A está dado por el conjunto A, B, C, D. ¿Sí? Y por otro lado, si intentamos definir lo que es la imagen, el recorrido, en este caso de la función, aquí vamos a corregir algo importante, el dominio es de la función llamada f que acá nos está dando. Recuerden que el dominio de la función es igual al conjunto A, pero lo correcto es decir dominio de la función. Por lo tanto, acá yo voy a decir el recorrido de la función está dada igual por, miren, acá solamente 3, ¿sí? Y la definición nos decía, ¿no? Que el dominio de la función es igual al conjunto A. Y el recorrido de la función está incluido en el conjunto B.
Entonces, definitivamente este sí está clasificado como una función, ¿sí? Vamos a ver si en el otro ejercicio ustedes me pueden responder mejor. Esta función se llama g, ¿sí? Mm, primero, vamos, dime, ¿es una función o no g? ¿Se la puede No, definir como? No, ¿por qué? toma más elementos del conjunto de... Porque, a ver, voy a aumentar mi volumen, creo que está un poco... Ok, no es función. Ahora, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, el 2, ¿sí? El 2 del conjunto M está vinculado o está con correspondencia hacia 4 del conjunto N y también hacia 2. En pocas palabras, hay doble correspondencia para 2. Entonces, eso ya lo saca del grupo de lo que es una función, ¿sí? De todas maneras, a pesar de que no es función, sí pudiéramos definir lo que es el dominio. El dominio, en este caso de la función g, está dada igual por los elementos que están participando con flecha. En este caso está el 1, está el 2 y está el 3. Porque de cada uno de esos elementos está saliendo una flecha. Sin embargo, el recorrido de la función g está dada por qué? Por los elementos 4, 2 y 6. ¿Sí? Ahí está. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, no es una función, pero sí podríamos decir que es una relación en la cual puedo definir el dominio y el recorrido o imagen que le corresponde. ¿Sí? Con eso ya está claro y aquí podríamos aclarar, no es función, pues el 2 tiene doble correspondencia. ¿Sí? Entonces, ese sería el problema, ¿no? Vamos a grabar esto también y vamos a pasar al siguiente. Ahora veamos la actividad un poquito más, más desafiante, ¿ya? Dice, determine cuál de las siguientes relaciones es función. Entonces, vamos a intentar empezar con esta actividad. La primera, ¿ya? Determine cuál de estas relaciones es función. Ok, creo que vamos a hacer de esta manera. Puedo escribir acá. Tenemos en este caso, me, me voy a disculpar, ¿sí? Normalmente las relaciones no las denominamos con las primeras letras del alfabeto, se las denomina con las últimas letras del alfabeto. Aquí de repente debería decir R, S, T, cualquiera de ellas, pero normalmente no se utiliza el A, porque el A alude a conjunto, ¿ya? Entonces, y aquí lo que quieren es definir una relación. ¿Cómo sé que está definiendo esta una relación? Porque tiene el par XY, y ahí ya yo sé que esto no es un conjunto, es una relación. Entonces, aquí dice que la relación A, María llamada A, está dado por el par XY, que pertenecen a R cuadrado. Aquí, por favor, el R está significando los números reales. Al decirte R cuadrado, te está diciendo que el par X, Y pertenece a el producto cartesiano de R por R, donde R son los números reales. ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esta primera parte. El X, Y es el par que pertenece al producto cartesiano R por R, donde R son los números reales. Tal que aquí viene ya una definición de forma simbólica de lo que es la función. Dice, y cuadrado es igual a 3 menos x si x es menor o igual que el 3. Ok. En este punto, podríamos optar por primero graficar o podríamos optar por representar una tabla de valores primero
para luego ir a lo que es una gráfica, ¿ya? Creo que lo que podemos intentar ver es qué pasa con la función primero, intentar armar una tabla de valores y luego llegar a la gráfica, ¿sí? Es muy probable que no necesitemos hacer los 3 pasos para definir si eso no funciona. Entonces voy a ir haciéndolo primero por pasos. Voy a empezar con lo más importante, que es tomar la función. Vamos a tomar la función y cuadrado, que es igual a 3 menos x, ¿sí? Vamos a quitar este color, ¿ok? Y este es pues un y cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es intentar despejar para ver qué valores le pueden corresponder a y. Mm, ok, para poder despejar y, fíjense cómo está el cuadrado, yo puedo sacar raíz a ambos miembros, de tal manera de que yo me quede con, a ver, si saco raíz cuadrada a ambos miembros, este va a quedar como y igual a, como al otro lado está yendo una raíz, va a quedar el signo doble, ¿verdad? 3 menos x. Ahí vamos a ver el símbolo de raíz cuadrada, ¿sí? Para deshacerme de la potencia, ¿no? Saco raíz cuadrada a ambos miembros, va a quedar raíz cuadrada, ¿sí? Eh, y ojo, acá va a haber un problemita porque va a quedar con el símbolo más menos, ¿cierto? Y bueno, aquí ya estoy viendo un pequeño problema, ¿no? Que a cualquier x que yo ponga acá, voy a tener 2 resultados para y, uno positivo y otro negativo, ¿sí? Pero si no lo vi por ahora, todavía podemos seguir avanzando. Si no nos hubiéramos dado cuenta de ese detalle, de que a cualquier x que ponga aquí, aquí le va a dar 2 valores para y. Y eso ya sería un problema. Acuérdense, a cada x, un solamente y solamente un solo y. ¿Ok? Entonces, revisemos esto, restricción. Dice si x es menor o igual que 3. Eso significa que los x que yo puedo tomar son cualquier x menor o igual que 3 que me permita, ¿no es cierto?, resolver esta pequeña ecuación, ¿sí? Y para eso puedo armar lo que llamamos la tabla de valores, ¿sí? Entonces, primer paso, despejamos y. Segundo paso, intentamos vamos a decir, la definición de tabla de valores. Ahí está el primer paso. Ahora definamos la tabla de valores. Eso significa que necesitamos los valores de X contra los valores de Y, ¿no? Y para eso vamos a empezar por el menor, ¿sí? El inferior. Ahí dice X menores o iguales que 3. Entonces, como está yendo de 3 para el menos infinito, voy a empezar agarrando del valor más alto, que es 3. Empecemos con el 3. Si X vale 3, ¿qué va a pasar aquí en la ecuación? 3 menos 3 es 0. Y el Y va a valer más menos 0. Como el 0 no tiene signo, no hay problema, se queda con un 0. ¿Sí? Nuevamente repito, si X vale 3, no, este es positivo. Aquí copié mal, sí, 3 menos X. Estaba revisando mal, ¿sí? Aquí en la ecuacióncita, vamos a corregirlo. Aquí hay un pequeño error, es 3 menos X. Y eso está dentro de la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, si X vale 3, menos 3 es 0, y como el 0 no tiene signo, queda simplemente 0. Avanzo al siguiente. Esto vamos a deshacerlo de esta manera para que quede mejor. Cuando X vale 3, Y vale 0. Ahora, cuando X, otro valor que puede tener X, dice del que es el X pertenece a los reales, ¿verdad? Pero le puedo dar puros enteros. Por ejemplo, el 2, si X vale 2, 3 menos 2 es 1. Y ahí viene un pequeño detalle, ¿no? Cuando X vale 2, un valor posible de Y es el 1 positivo, y otro valor también para el 2 posible va a ser el 1 negativo. Y aquí yo ya me debo detener.
¿Por qué? Porque estamos viendo que el X2 tiene doble correspondencia. Si yo grafico esto en un diagrama sagital, lo voy a notar. Fíjense que no he necesitado llenar la tabla de valores. Ya encontré un dato que es que anula la posibilidad de que esto sea una función. Porque para que sea una función, todos debe cumplir las propiedades para todos. Y aquí veo uno que cuando X vale 2, que está bien tomado porque es parte del dominio que me están dando, estamos viendo que tiene doble correspondencia, ¿no? Entonces ahí ya me puedo detener y justificándolo, pero otra manera de verlo es en el diagrama sagital de la relación que está dando entre dos conjuntos, ¿ya? Donde, por ejemplo, en el primer conjunto tenemos al 3 el dominio, y al 2. Por otro lado, en la imagen, el codominio, tengo al 0, tengo al 1 positivo y tengo al 1 negativo. Y pues aquí vemos lo que habíamos estado hablando de la doble correspondencia. ¿Sí? El 3 solo con 0, pero el 2 con el 1 positivo y el 1 negativo. Y eso significa que no es función. ¿Sí? X igual a 2. Suficiente con esa y yo ya puedo decir que no es una función. ¿Listo? Bueno, creo que esto está muy bien. Vamos a grabarlo. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Ya, vamos a ver otro. ¿Sí? Vamos a aumentar un poquito la dificultad viendo. Aquí está otra vez. Bueno, nuevamente hay un problema con el nombre de la relación, está como A, sí, pero entendamos lo que es una relación, ¿ya? Está dada por el par XY que pertenece a R cuadrado, lo mismo, ¿no? Está dado, esta es una relación que pertenece al producto cartesiano R por R, ¿sí? Está dado por los pares que pertenecen al producto cartesiano R por R, donde R es igual al conjunto de los números reales. Tal que y es igual a x cuadrado menos 1 si el x es menor o igual que 1 y mayor que menos 1. Aquí me está dando una limitación. Miren, es importante tomar en cuenta que está un poco extraña esta relación porque me lo está dando como que aquí hay un pedacito de la relación, hasta ahí, y igual a todo esto con la limitación de que x es menor o igual que 1 y mayor que menos 1. Y el otro, miren, punto y coma dice. A esto se llama funciones a trozos. Es una función partida en dos. O sea, son dos funciones pequeñitas haciendo lo que es una función grande. Se le llama función a trozos porque está pedaciada, ¿sí? En dos partes. Entonces, lo que hay que hacer es revisar para ambas partes, ¿ya? Entonces, empecemos con la primera. Igual que en el caso anterior, voy a tomar a la función inicialmente que dice y igual a x al cuadrado menos 1 con la limitación, ¿no? De que el x es menor o igual que el 1 y además el x es mayor que menos 1. Entonces, este es al cuadrado, ahora escribimos. Creo que este no es necesario trabajar mucho, pero podemos armar ya, por ejemplo, su tabla de valores, porque miren, es un rango muy corto el que tiene para esta primera función. Esto es una función a trozos, hay que hacer un análisis por partes. Entonces aquí me voy a concentrar en la primera función y pues ahora voy a intentar armar la tabla de valores, como ya está despejado Y. Y aquí vamos a empezar primero con X y la otra columna que es aquí vamos a empezar. Ok, los datos que puede tener X dice son mayores que menos 1. Es decir, que el menos 1 no lo puede tomar, ¿sí? Si no lo puede tomar el menos 1, entonces debería tomar el 0, ¿cierto? Y otro valor que puede tener el X es el 1. Ahora, puede tener valores intermedios, ojo, porque aquí dice que está dado por el producto cartesiano R cuadrado, ¿sí? Donde R son los números reales. Entonces, normalmente cuando me permiten trabajar con reales, lo que se estila es usar enteros y si quiero estar más segura de lo que estoy trabajando, utilizar por lo menos un valor, valores intermedios, ¿no? Como de 0,5 a 0,5, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto creo que me da buen pie.
como dice mayores que -1, entonces entendamos que seguramente el -0,5 también es válido dentro de esta relación que vamos a averiguar si llega a función, ¿ya? Entonces voy a quedarme con esos pares, ¿cierto? Con eso, bueno, con esos elementos de X, ¿no? Revisando la restricción, X menor o igual que 1 y mayor que -1. Y ahora vamos a hacer el reemplace en la relación que tenemos acá. Si X vale 0,5, por favor, negativo, ¿cuánto sería el valor de la función? No sé si alguien lo puede sacar. 0,5 al cuadrado va a seguir siendo positivo, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene para calcular o lo puede hacer y nos pasa el dato? ¿Nadie? Lo podemos hacer también al revés, ¿verdad? O sea, lo podemos hacer a mano, perdón, ¿sí? Sale menos 0,75. El total, ¿no? Porque aquí sería 0,5 al cuadrado, sería 0,25, menos 1 sería 0,75, como dice la compañera. Está bien. Ahora, si el X vale 0, sería 0 al cuadrado es 0, menos 1 sería menos 1. Si X vale 0,5, 0,5 al cuadrado es 0,25, menos 1 sería menos 0,75, ¿cierto? Y el 1, 1 menos 1 es 0, por lo tanto, 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0, entonces ahí iríamos 0. Revisemos la restricción para el rango que nos dio. A cada X le debe corresponder un solo Y. ¿Es verdad? A cada X le corresponde un solo Y. ¿Sí o no? Sí. Sí, estamos bien por ahí. ¿Están participando todos los elementos del dominio? Sí, ¿no? Si consideramos que hemos hecho un ejercicio en el cual estoy tomando los reales de 0,5 en 0,5, es cierto, ¿sí? Todos los elementos del dominio están participando en la relación. Por ahora nos da la idea de que sí es en realidad una función. Pero ¿qué pasa al otro lado con la otra? Tenemos una función que dice que y es igual a x elevado al cuadrado dividido entre x menos 4. ¿Sí? Entonces, revisemos en este que está pasando, donde el rango de valores que va a ser válido va a ser los x mayores o iguales que 1, los x mayores o iguales que 1 y los x menores que 4. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo la definición, ahí vamos a terminar de aclarar y esto es al cuadrado. Bueno, hacemos lo mismo, ¿no? Como ya la función o la ecuación, en este caso ya está despejada la y, vuelvo a armar mi tabla de valores de x contra y. Vamos, ¿qué podemos tomar? Dice los x mayores o iguales que 1 y menores que 4. Entonces voy a empezar con el 1. En este ejercicio me voy a ir por tomar solo los enteros por facilidad, ¿ya? Y si no hay claridad, empiezo a optar por ir de 0,5 en 0,5 porque en realidad yo puedo tomar cualquier número real, ¿ya? Entonces empiezo con el 1 positivo, luego necesito ir al 2 y al 3. Solo tengo esos tres, ¿sí? ¿Y por qué no llega al 4? Porque se dice menor que 4. Entonces, ¿qué pasa si x vale 1 acá en la, en la función o en la expresión? 1 al cuadrado es 1 y abajo tengo 1 menos 4. 1 menos 4 es menos 3. Y ahí sería menos un tercio. ¿Sí? Y si vale 2,
2 al cuadrado es 4, ¿sí? Y aquí tengo 2 menos 4 es menos 2. 4 entre menos 2 sería, 4 entre 2 sería 2 menos 2, ¿sí? Volvemos a revisar. 2 al cuadrado es 4, 2 menos 4 es menos 2. 4 entre el 2 es 2, negativo por el signo, ahí está. Y finalmente tengo al 3, ¿sí? 3 al cuadrado es 9, 3 menos 4 es menos 1, ¿sí? 9 entre menos 1 sería menos 9. Bueno, ahora nos toca analizar. Si revisamos en este ejercicio, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando x vale 1 es menos un tercio, cuando vale 2 es menos 2, cuando 3 vale menos 1. Aparentemente aquí también veo que no habría ningún problema con el tema de función. Pero ahora, vamos a darle una vista telescópica, ¿sí? Quisiera que me analicen primero esta ecuación que está aquí a la izquierda, la voy a marcar con azul, la vean un minutito y me digan si les parece que realmente hemos llegado a una respuesta correcta. Porque por acá estábamos diciendo que era una función. Luego que lo hayan revisado una vez más, en un minutito, en el otro minutito volvamos a mirar esta otra y preguntémonos lo mismo. Si el análisis que hemos hecho está correspondiendo correctamente o si les parece que hay alguna observación en el análisis que hemos hecho. ¿Ok? Vamos. ¿Está todo bien? Fíjense que ustedes han dicho dos cosas, ¿no? La primera me gustó mucho porque muy rápidamente me dijeron, si mirara este pedacito de la izquierda, ¿sí? O este primer pedacito, me lo voy a marcar, sí, porque la verdad que es importante tomarlo en cuenta. Si miramos este primer pedazo de la función, si solamente estuviera mirando este pedacito, yo respondería que esta parte es función, ¿sí? Ahora, si solamente miraríamos el otro pedazo, de la misma manera, yo diría que también es una función, al menos hasta ahorita no lo hemos definido así, ¿sí? Pero ojo, estamos mirando separados. Ahora, dejemos de mirarlos separados, miremoslo como una sola cosa. Si fueran independientes, también estoy de acuerdo, es función, ¿sí? Porque a cada X le corresponde un solo y no hay posibilidad de que eso cambie, ¿sí? ¿Todos los elementos del dominio están participando? Sí, correctamente. Todos los elementos del dominio están participando sin problema. Ahora, me vamos a la segunda parte. Debo unir estas dos respuestas porque esto no me han dicho que son dos funciones separadas, es una sola función. Y ahora la gran pregunta es, ¿la función en este caso o la relación, en este caso A, sí, llega a ser función? ¿Puedo decir que es función, sí o no? No sería función, ¿Por qué? ¿Qué haría porque uno está correspondiendo con dos elementos del y, si no me equivoco. el uno? El uno, el uno aquí corresponde a un cero y ella se está refiriendo a este. El uno, primero vamos a revisar el tema del uno. Acá, de acuerdo a la ecuación que me dieron, está bien que yo haya tomado el uno porque aquí dice que el x es menor o igual que uno, es correcto. El uno es parte de esta relación. A este otro lado dice x mayor o igual que uno, entonces el uno también es parte de la relación, ¿sí? Entonces, lo que ella ha dicho es muy cierto. Aquí estamos viendo algo interesante. Vemos que acá el uno le corresponde el cero y aquí el uno le corresponde el menos un tercio, ¿sí? Y eso sí nos acarrea un problema. Nos acarrea un problema porque estamos viendo que el elemento uno tiene doble correspondencia. Y derivado de eso, sí podríamos decir lo que ella dijo, ¿no? El uno tiene doble correspondencia, por lo que no, vamos a revisar lo que hemos definido, ¿sí?
La primera función decía que el x es menor o igual que 1, por eso tomamos el 1. La segunda función decía que el x es mayor o igual que el 1 y tenemos al 1. Al unir estos dos, estamos viendo doble correspondencia por el 1, por lo tanto podría yo definir que no llega al grado de función en este punto o desde ese punto de vista. ¿Ya? Ahora, ¿y qué hubiera pasado, me pregunto yo, si aquí simplemente en vez de mayor o igual hubiera dicho mayor, mayor que 1 en este punto? Podría haber sido función si aquí hubiera dicho que era mayor que 1 en vez de mayor o igual. Yo creo que sí. Sí, Sí, podría ser Sí, función. porque no habría una intersección entre ambos, ¿cierto? Entonces ahí está bien. Ok, muy bien, vamos a grabar esto. A dar un minuto, voy a ver si tenemos otro más, algún otro ejercicio. Ok, ahora vamos a pasar a lo que es la interpretación geométrica de la función. Esto ya lo hemos hecho, solo vamos a repasarlo. Recuerdo que hemos discutido en algún momento cuando estuvimos trabajando con relaciones, ¿sí? Entonces, normalmente cuando la representación de funciones se puede hacer de más de una forma, existe la forma verbal, que es muy rara vez que se ocupa, por ejemplo, definirlo a través de una expresión como que el doble del cuadrado de cada número real, eso definiría una función, porque el doble del cuadrado se referiría al y, ¿no? Y de cada número real se referiría al x, ¿sí? La forma algebraica, que es la más común, o manera simbólica, vamos a decir, donde decimos f de x es igual a 2x cuadrado, donde la variable x pertenece a un determinado dominio. En este caso dice que x pertenece a los reales. Aquí estamos viendo que la variable independiente es x y la variable dependiente es en este caso y. Recuerden, por favor, que la expresión f de x es equivalente a la expresión y, ¿sí? Entonces, cuando a mí ponen f de x, es como si me pusieran y igual a 2x cuadrado, ¿no? Entonces, de ahí viene ese tema de variable dependiente y variable independiente también. Otra forma es a través de tabla de valores. Hemos visto que es muy útil, sobre todo al momento de graficar la tabla de valores, porque nos permite ubicar dentro de un plano cartesiano a los puntos que son parte de la función que se quiere representar. Y pues claro que normalmente la representación gráfica deriva justamente de esa tabla de valores, ¿no? Ahora, aquí en pantalla tengo una gráfica, ¿sí? Que es una parábola que en algún momento habíamos estado analizando, ¿sí? Pero me estaba yo preguntando si esta parábola clasificaría dentro del grupo de función. ¿Clasificaría? Bueno, ¿cómo veo gráficamente a la función? ¿Qué dice la definición? A cada x, recuerden que el x, ¿sí? Se refiere a las abscisas, el eje x, ¿ya? Y la ordenada es el eje y. ¿Ok? A cada X le debe corresponder un solo Y. Entonces veamos lo que está pasando en los X. Por ejemplo, este X vale 1, le corresponde el 2 y nadie más. Si ustedes grafican rectas verticales sobre el eje de las paralelas a las Y o las ordenadas, miren que cada recta paralela a las Y que yo grafique cruza al gráfico en un solo punto. Entonces, definitivamente la parábola y en este sentido, vamos a decir, vertical, ¿sí? Sí clasificaría dentro del grupo de la que es una función, ¿ya? Entonces, gráficamente la función la reconocemos porque a cualquier recta paralela al eje Y que yo grafique, va a tocar al gráfico en un solamente y solamente un solo punto. Y eso sí va dentro de este gráfico, ¿ya? Entonces sí correspondería a una función. Veamos esta actividad. Tenemos, por ejemplo, dice y o f de x igual a x cubo, donde x pertenece a los reales. Dice,
represente la función mediante la expresión verbal, la expresión algebraica, la tabla de valores y la representación gráfica. Ok, creo que de forma verbal no está muy complicado, simplemente diríamos que eh, el y es el cubo del x, ¿sí? El término y es equivalente a el cubo del término x, donde x pertenece a los reales. Ahí está una forma rápida de forma verbal, aunque no se ocupa mucho. Esta sería ya la expresión algebraica, ¿sí? Ya me la dieron en forma algebraica, entonces esta sería su expresión algebraica. Y bajo una forma de tabla de valores es bastante extensivo, ¿no? Imagínense, me está diciendo que los x pertenecen a los reales. Entonces, si voy a armar una tabla de valores, hay que tener cuidado de qué valores vamos a tomar, ¿sí? ¿Por qué? Porque al decirme números reales me está hablando de un conjunto infinito. Entonces, normalmente uno analiza la expresión y trata de enganchar un rango de valores representativo de la función o la expresión. Entonces, en pocas palabras, cuando me hablan de reales, por ejemplo, un rango representativo tiene que ser desde un negativo hasta un positivo. Y normalmente se estila hacerlo de esta manera. Se pone, por ejemplo, voy a analizar desde el -4, ¿sí? Solo en casos en los cuales se vea necesario se estila a ir de 0,5 en 0,5 cuando me hablan de los reales. Si no, se va nomás como si fueran enteros, ¿sí? Entonces estoy bajando, llegué hasta el 0, que es el punto, vamos a decir, central, y luego iría ya hacia los positivos. Eh, Esto es lo que se estila, ¿no? Desde negativo hasta positivo, ¿sí? Y en el caso de las Yes, ya tendríamos que ver el equivalente, ¿no? 4 por 4, 16 por 4 son 64 y sigue siendo negativo, ¿no? Entonces, menos 64. Y 3 por 3, 9, por 3, 27. Miren, como son negativos, continúan siendo negativos. El 2 al cubo es -8. El 1 al cubo es -1, el 0 al cubo es 0, el 1 al cubo es 1, el 2 al cubo es 8, 3 al cubo 27 y el 4 al cubo 64 positivo. Entonces ahí está la forma de tabla de valores, lo cual se ve que a cada x le está correspondiendo un solo y, por lo tanto realmente está bien definida como función. La representación gráfica tendríamos que ir a un eje coordenado, ¿sí? Un poquito complicado graficarlo de repente. Voy a hacer nada más un pedacito. Voy a intentar definir de qué se trata esta gráfica, ¿sí? Bueno, necesito cortes desde -4 en X. Y en Y, miren, es una tabla un poquito más larga porque está yendo de -64 hasta 64. Pues voy a tratar de agarrar solamente algunos porque no me da, está muy grande. De repente ahí, un poquito equilibrado. A ver, si estamos partiendo de 0 a los positivos, va 1, 8, 27. Vamos a ver si se puede. Sería por acá 1, 8, no, solo me va a dar 1 y 8. No voy a poder ver muy bien la gráfica, ¿sí? Ahí estaría el 8 y por acá estaría el más o menos. Y lo mismo sería para abajo. -1 y iría a -8. No tengo más espacio. Entonces, ¿cómo unimos los puntos? Esto ya lo hemos hecho en clases, ¿sí? Entonces, voy a tratar de hacerlo rapidito. Ok, voy a partir del origen. Dice 0, 0, el punto 0, 0. Entonces, aquí está participando el punto 0, 0. ¿Sí? -1, -1. -1 en X, -1 en Y. Está por aquí. -1 en X y -1 en Y. Vamos a... Ahí más o menos por aquí se está metiendo este puntito. Luego,
Tengo el menos 2 en X y menos 8 en Y. Menos 2 en X y menos 8 en Y. Esta es una especie de curva, no se ve muy bien ahí. Como les digo, deberíamos hacer bien tupidito, muchos más puntos para que el gráfico se vea mejor, ¿sí? Más o menos está por acá. Este me parece que es algo así, ¿sí? Luego para arriba, el 1, 1. Aquí está el 1, 1, es donde cruzan los dos. Luego tengo el 2, 8. ¿Vieron? Es como, esta no estoy segura, no es recta, ¿sí? Es una curveadita. Ahora me va a faltar un poco de pulso para representar. Lo poco que se ve es que esto está yendo así. Sí, habría que graficar con más puntos, por favor, esto, ejercicio. ¿Vieron? Me faltó un poquito el pulso. Ahí vamos a intentar llegar bien. Es una curvita, es como un signo, ¿sí? Y ahí, hasta el infinito va a ir levantándose, ¿ya? Y aquí un poco no puedo, el pulso no me deja. Creo que se ve bastante bien, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Es como una curva que va por allá. Como digo, hay que hacer más puntos. En la cuadrícula del cuaderno se va a ver un poquito más perfecto. Habría que trabajar en la representación gráfica un poquito mejor. Pero bueno, de todas maneras, clasificaría como una función esta gráfica. Sí, Sí, Sí. a cada X un solo Y hasta el infinito. Si yo voy haciendo rectas paralelas, no va a haber ningún problema. Todos le van a tocar a la gráfica en un solo punto. En un solo punto. Cualquier recta paralela que yo vaya a graficar. ¿Sí? Entonces sí sería una función. Bueno, no todas van a ser función. Por ejemplo, esta gráfica con verde la habíamos definido como función nosotros antiguamente. Y claro, cualquier paralela, miren, al eje de las X o al eje de las Y, hace de que toquen un punto nada más, entonces esta es una función. Sin embargo, aquí veo una parábola inclinada o en forma horizontal, pero miren, a la primera recta paralela, la Y que grafiqué, esta está tocando en 2 puntos a la gráfica. Y eso pues hace de que yo diga que esta no representaría una función. Eso hace de que no sea función. ¿Ok? Vamos a ver la definición. Ahí está, una parábola, entonces, dependiendo del sentido que tenga, lo voy a poder clasificar dentro de lo que es una función o no. Esto también ya lo hemos visto en algún momento, ¿verdad? Aquí está hablando del cálculo del vértice, XY, está dado por estas fórmulas, menos B sobre 2A, coma, el punto Y del vértice que ha calculado es menos B cuadrado sobre 4A más C. Esto lo vimos ya en la clase de relaciones, cuando estuvimos viendo un poquito la gráfica de una parábola que se nos había quedado ahí pendiente. ¿Ya? Entonces ahí está recordando nada más la formulita. Como parte del ejercicio, aquí también está recordando que si la ecuación era esta, la representación de la parábola era esta, podemos definir el término A, ¿no? Ok, ojo, eso también ya lo hemos hablado. El término A sería el 2, aquí lo vemos. El término B sería el 8 negativo, ahí está. Y el término C sería el 6 positivo, como estamos viendo acá. Y acá ya solo sería reemplazar para calcular el vértice, que en este caso lo puso como X2 y Y menos 2, ¿no? Es el vértice que le ha calculado a esta pequeña parábola que estamos viendo por acá, ¿ya? Estas formulitas igual hay que tenerlas claro, por favor, porque cuando graficamos, normalmente, sobre todo con el caso de parábolas, tenemos problemas, a veces con la orientación del gráfico, ¿ya? Por esa razón es buena idea que cuando vemos una cuadrática como esta, tratemos de determinar, porque normalmente las cuadráticas definen a las parábolas, tendremos que determinar el vértice por lo menos para intentar entender con los puntos que vamos a ir encontrando en la tabla de valores
la orientación que tiene la parábola, ¿sí? Ayuda bastante. Muy bien, este último ejercicio, por ejemplo, pide determinar el dominio y rango de cada función dado un conjunto de pares ordenados. Aquí tengo, bueno, una función P con este conjunto de pares, esta función Q con este conjunto de pares, y ahora me pide dos cositas sencillas, ¿no? Me dice, determina el dominio y el rango de cada función. ¿Ok? Dígame, por favor, para el conjunto P, ¿cuál sería el dominio o la relación P o función P? Porque, a ver, ¿esta es una función o no? Si yo miro los pares, a cada X le debe corresponder un Y. El 1 está solamente con 2, perfecto. El 2 está solamente con 4, perfecto. El 3 solamente con 6, el 4 solo con 8, el 5 solo con 10. Esta es una función. Entonces voy a poner dominio de la función P. ¿Cuál es el dominio de la función P? ¿Me pueden dar, por favor? El dominio son las X. ¿Cuáles son las X que están participando en la función P? 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Del 1 al 5. Del 1 al 5, el primer componente de cada par, ¿sí? Correcto. Y si nos vamos por la imagen de la función P, la imagen está 6, dada 8, por... 10. Ok, el segundo componente, 2, el 4 también, ¿verdad? Sí, el segundo componente de cada par, ¿sí? El 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Entonces ya tenemos. El Q ya lo podrían hacer ustedes, pero esa era la idea, que podamos definir el dominio y la imagen de P. Ahora, otra forma de darme, tal vez es bajo la forma de ecuación, ya ahí hay que ver el despeje, en el armado de la imagen. Si a mí me dan una ecuación y me dicen determine el dominio y la imagen, tendré que leer bien el enunciado para ver si no está definido ahí ya el dominio. Porque recuerden las anteriores funciones, decía, ¿no? La función x, o perdón, y cuadrado igual a 3 menos x, si x es menor o igual que 3, o sea que ahí te lo daban al dominio, ¿sí? Te lo estaban dando al dominio, porque te decían 2x es menor o igual que 3, entonces ya tenías claro el dominio de esa función. Pero sin embargo, no tenías la imagen. ¿Qué hicimos para sacar la imagen? La tabla de valores. Con la tabla de valores yo pude definir cuál era la imagen que le correspondía a ese dominio que me habían dado como parte de la función, ¿ya? En este caso me están dando ya una gráfica, ¿sí? ¿Cómo sacaron la gráfica? Tal vez tenían la función, dada la función y algunas limitaciones, han graficado la tabla, han realizado la tabla de valores y luego aquí tenemos la función ya en forma gráfica. Observen que es una semiconferencia, ¿sí? Y de seguro por acá había una limitación para las X, estoy segura, no tenemos el dato, pero pues el rango de las X válidas son las mayores, menores o iguales que 3 y las mayores o iguales que menos 3. O sea, las X están fluctuando de menos 3 a 3 positivo, ¿sí? Entonces, dado este dominio, de repente ahí vino lo que es el rango también, ¿no? O imagen. Y la imagen que yo veo en esta gráfica, ¿cuál sería? El rango, el dominio ya lo hemos visto, ¿sí? El dominio son las X. Aquí está clarito, de menos 3 a 3 son las X. Pero ahora me estoy preguntando cuál sería la imagen. No sé si en eso me pueden apoyar. De 0 a 3. De 0 a 3, porque no hay gráfica debajo del eje debajo de las Y o en la parte negativa del eje de las Y. Fíjense que acá, por ejemplo, es el punto origen, ¿verdad? Pero si algún negativo estuviera participando por acá, y hubiera habido parte del gráfico por esta zona, pero no hay. Entonces, claramente es de 0 a 3 la imagen y eso también me lo pueden dar de esta manera, ¿no? Los X menores o iguales que el 3 y los X mayores o iguales que 0. Entonces ahí están formas de dar los rangos de valores, ¿no? Otra forma es de manera verbal, ¿no? Dicen los X mayores iguales que 3 y
menores iguales que tal cosa, bueno. Entonces, de todas maneras, ahí está. Con la gráfica, yo puedo determinar su dominio y su imagen de la función. En este caso, esta clasifica como función o no. Las paralelas al eje Y son las verticales. ¿Alguna vertical cruza en más de un punto al gráfico? No. No, No. correcto. Esta es una función. Ojo, ¿qué diferencia habría? Muy diferente sería el caso de que me hubieran dado, por ejemplo, una circunferencia completa, ¿sí? Si hubiera visto algo como eso. Miren, solamente si hubiera habido una variación en la imagen, donde hubiera dicho de que es de -3 a 3, esto ya no sería una función, porque a cualquier vertical, al menos una vertical que yo grafica, cruza en dos puntos a la imagen, al gráfico, ¿sí? Entonces esta ya no sería una función, esta no es función. Es un ejemplo de lo que puede pasar, ¿sí? Entonces, normalmente para definir si es una función o no, primero tenemos que mirar el dominio y la imagen que nos están dando. Realmente es a veces un poco difícil a partir del análisis de estos dos, pero todo se esclarece cuando lo graficamos, porque la definición gráfica o la representación gráfica de la función nos esclarece mucho del comportamiento de la función, ¿sí? Entonces ahí va un interesante ejemplo de lo que era una función. Bueno, hoy vamos a llegar hasta acá. Eh, el día martes vamos a continuar, por favor. Nos faltan hacer ejercicios con funciones y eso es justamente el enfoque que le vamos a dar el día martes, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta antes de cerrar hoy. No, ¿verdad? Entonces, Disculpen, señora. sí, dime. Entonces, el segundo parcial va a seguir nomás para el 5. Ahí tengamos un pequeño percance. En realidad, sí, el día martes sí vamos a terminar la materia, el tema. El tema sí se va a acabar. Eh, lo que no sé es lo que va a pasar la otra semana. La otra semana hay elecciones. Ustedes saben que el día lunes es la elección y el día martes es, pues, no sé si va a haber normalidad, entonces nos causa mucho problema. Lo que yo recomiendo es que por favor se preparen como si el examen fuera este jueves que viene, de la siguiente semana, ¿ya? Porque lo que nos falta para terminar el tema de función o la parte que corresponde a función es netamente lo que se llama operaciones con funciones, ¿no? Algunas propiedades y lo que son operaciones con funciones, ¿ya? Entonces eso más que seguro que lo acabamos el día martes. No nos queda tanto material para trabajar, ¿ya? Entonces, prepárense como si el examen fuera el jueves, como hemos planificado, porque la próxima semana es medio más complicado. ¿Listo? Eh, con eso voy a ver de los prácticos cómo hay, cómo han avanzado este fin de semana, ¿ya? Y claro, el práctico va a estar habilitado, este segundo que corresponde a solo funciones, va a estar habilitado hasta la noche antes del examen. Ya, ese sí le voy a extender porque hemos quedado bien apretaditos. ¿Listo? Ok, entonces conversamos el día martes para finalizar el tema y en función a eso ya vemos. ¿Listo? Sí, Está bien, ingeniero. Perfecto. Entonces nos vemos el martes. Pasen buen Hola, día. ingeniero. Hasta luego. Más Igualmente. tardecito les paso la edición, ¿ya? Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniera. Hasta luego.